En el video anterior, nosotros racionalizamos el descenso de la presión de vapor de una solución ideal respecto del solvente puro como una consecuencia natural de la ley de Raoult. Es decir, dado que el soluto es no volátil y que por lo tanto no contribuye a la presión de vapor, resulta que la presión de vapor resultante de la solución va a ser menor, es decir, una fracción X, de la presión de vapor que tenía el solvente estando puro. Y ese descenso, la magnitud de este descenso de la presión de vapor de la solución respecto del solvente puro, va a depender de la cantidad de soluto, es decir, de la fracción molar del soluto, pero no de quién es el soluto, no depende de la naturaleza del soluto. Esto que acabamos de dar es una explicación macroscópica basada en una ley empírica, que es la ley de Raoult. Uno puede complementar esta visión con una visión microscópica del fenómeno. Y para eso, volvamos un casillero para atrás, volvamos al caso de solvente puro en un recipiente cerrado en equilibrio con su vapor. La presión que uno registra en este recipiente, la presión de vapor, es una medida de la tendencia al escape de las moléculas interfaciales desde la fase líquida hacia la fase vapor. Cuanto mayor sea la tendencia que tienen las moléculas en la fase líquida a escaparse hacia la fase vapor, mayor será esa presión de vapor. Por supuesto, en el equilibrio, el delta G molar de vaporización es igual a 0, esa es la condición de equilibrio, y eso implica necesariamente que las componentes entálpicas y entrópicas de esa energía de Gibbs de vaporización tienen que ser iguales. Delta H es igual a T por delta S. Esta igualdad es muy importante porque delta S de vaporización lo que mide es la tendencia que tienen las moléculas a escapar desde un estado de mayor orden, que sería la fase condensada, la fase líquida, hacia un estado de mayor desorden, que sería la fase vapor. El escape desde la fase líquida hacia la fase vapor implica un aumento de la entropía, es decir, el delta S molar de vaporización es mayor que 0. Y por lo tanto hay una fuerza impulsora para que las moléculas escapen desde la interfaz, desde la fase líquida hacia la fase vapor. Por otro lado, en la fase líquida las moléculas interactúan entre sí y por lo tanto hay atracciones, hay una fuerza de cohesión que tiende a mantener a las moléculas todas juntas. Por esa razón, para pasar de la fase líquida a la fase vapor, uno tiene que entregar calor al medio y no al revés. Es decir, la componente entálpica, el delta H de vaporización molar, es positivo. En el equilibrio, esas dos tendencias están igualadas. Este término representa la tendencia que tienen las moléculas a escapar desde el sistema ordenado hacia el sistema desordenado, y este otro término representa las fuerzas intermoleculares en la fase líquida que tienden a mantener a las moléculas en esa fase. En el equilibrio, además, por definición, la energía molar de Gibbs de las moléculas de solvente en la fase vapor va a ser igual a la energía molar de Gibbs en la fase líquida, justamente porque el delta G vale 0, así que estos dos términos son iguales. Esto es una forma de reescribir la condición de equilibrio. Energía molar de Gibbs de un componente determinado, en este caso el solvente, que es el único que está presente, tiene que ser igual en ambas fases, y esa es la condición de equilibrio, y esto vamos a ver enseguida que es una condición de equilibrio muy importante. Cuando la energía molar de Gibbs de algún componente es distinta en ambas fases, el proceso está fuera del equilibrio y evoluciona de forma tal de igualar esos dos términos y por lo tanto alcanzar el equilibrio. Muy bien, pasemos entonces al caso de una solución. Agrego un soluto no volátil para formar una solución ideal. Por lo tanto, si la solución es ideal, el delta H molar de disolución es 0. Las interacciones soluto-soluto y solvente-solvente son parecidas. Lo que no es 0 es el delta S molar de disolución. Es decir, la entropía
de la solución es claramente mayor a la entropía de los componentes por separado, soluto y solvente. La cantidad de microestados accesibles a la solución es mucho mayor que la cantidad de microestados accesibles al solvente cuando está puro. Es decir, la entropía molar de la solución, pero también la del solvente, es mayor en este frasco que en este frasco. Y por lo tanto, la energía molar de Gibbs del solvente en la solución será mayor que cuando está puro. Y eso es muy importante porque implica una menor tendencia al escape desde la fase líquida hacia la fase vapor. Es decir, si este sistema tiene mayor entropía que este sistema tiene mayor desorden que este sistema, eso implica una fuerza impulsora menor para el pasaje de las moléculas del solvente desde la fase líquida hacia la fase vapor. La razón es muy simple. Si yo voy a este frasco donde tengo solvente puro, la fuerza impulsora para que las moléculas pasen desde la fase líquida hacia la fase vapor está dada justamente por el aumento de la entropía. Pasar de la fase condensada a la fase vapor implica un aumento de la entropía de las moléculas del solvente. Cuanto más grande sea ese aumento, o sea, cuanto más grande sea ese delta S, mayor será la tendencia a que las moléculas escapen, y por lo tanto mayor será la presión de vapor. Aquí pasa lo mismo, hay un aumento en la entropía de las moléculas del solvente cuando escapan de la fase líquida hacia la fase vapor. El estado al que se llega en ambos casos es el mismo, es vapor puro, pero el estado del que se parte es distinto. Esto es una solución donde el solvente tiene una alta entropía, y esto es un solvente puro donde el solvente tiene menor entropía que en la solución. Por lo tanto, el delta S, en este caso, es menor que el delta S en este caso. Ya estoy partiendo de un estado más desordenado. El delta es menor que si estoy partiendo de un estado más ordenado. Por lo tanto, tengo menor tendencia al escape desde la fase líquida hacia la fase vapor, y el resultado es una menor presión de vapor de la solución respecto al solvente puro. Es decir, en términos generales, lo que justifica esta, desde el punto de vista microscópico, esta y todas las propiedades coligativas, es el hecho de que la energía molar de Gibbs del solvente en la solución es menor que la energía molar de Gibbs del solvente cuando está puro. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a la segunda propiedad coligativa, el ascenso ebulloscópico, es decir, ascenso de la temperatura de ebullición, que en realidad es un corolario de la propiedad anterior. Antes que nada, recordemos a qué llamamos temperatura de ebullición. Uno habla de temperatura de ebullición cuando uno alcanza la condición de que la presión de vapor del líquido iguale a la presión atmosférica. Cuando eso sucede, la temperatura a la que eso sucede, la llamo temperatura de ebullición, porque en esa condición uno comienza a ver burbujas que salen de todo el seno del líquido, ya sea solvente puro o solución. Eso diferencia a este proceso con la evaporación, que es un fenómeno superficial. En la ebullición, las moléculas que se están vaporizando salen de todo el volumen del líquido. Muy bien, si ahora recurrimos al mismo diagrama de fases que habíamos visto antes, donde la curva de equilibrio líquido-vapor que corresponde al solvente puro es esta celeste, mientras que la curva de equilibrio líquido-vapor correspondiente a la solución es esta marcada en rojo, que como habíamos visto corre hacia abajo respecto del solvente puro.
Uno ahora puede aplicar esta definición de temperatura de ebullición. Supongamos que estamos trabajando a presión atmosférica de 1 atmósfera. Si yo quiero encontrar cuál es la temperatura de ebullición, lo que tengo que hacer es trazar una línea horizontal hasta cortar la curva de equilibrio líquido-vapor. El primer punto corresponde a la temperatura de ebullición del solvente puro. El segundo punto, es decir, cuando corto la curva de equilibrio líquido-vapor de la solución, ahí encuentro la temperatura de ebullición de la solución. Evidentemente, la temperatura de ebullición de la solución es mayor que la temperatura de ebullición del solvente, como consecuencia directa de que la curva de equilibrio líquido-vapor se corrió hacia abajo, es decir, que bajó la presión de vapor de la solución respecto del solvente puro. La magnitud, entonces, de ese ascenso ebullioscópico, yo la puedo escribir como delta de temperatura de ebullición, es decir, la temperatura de ebullición de la solución, menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Lo escribo así y no al revés, porque como es un ascenso, si lo escribo de esta manera, el delta t me da un número positivo, si lo escribiera al revés me daría un número negativo. Como quiero que me dé positivo, lo escribo de esta manera, el número más grande menos el número más chico, y empíricamente se ve que ese delta t de ebullición es directamente proporcional a la concentración del soluto en la solución, es decir, la molalidad, expresada en molalidad, y la constante de proporcionalidad es esta KEB, que se llama constante ebullioscópica, que se puede demostrar que tiene esta expresión. La constante ebullioscópica está dada por esta ecuación, donde R es la constante de los gases, T es la temperatura de ebullición del solvente puro, esto es la masa molar del solvente puro, y esto es el delta H de vaporización del solvente puro. Es decir, el delta T de ebullición depende de M, que es simplemente la cantidad de solvente que está, de soluto que está disuelto, y de K, que es una constante intrínseca del solvente. Por lo tanto, el delta T de ebullición, el ascenso ebullioscópico, depende de la cantidad de soluto disuelto, depende de quién es el solvente, pero no depende de quién es el soluto. Y eso es una condición indispensable de toda propiedad coligativa. Depende de la cantidad de soluto, no de su naturaleza, pero sí depende de quién es el solvente. Y eso está dado por la constante ebullioscópica, que es específica de cada solvente. Muy bien, entonces, delta T de ebullición depende de la cantidad de soluto, es decir, de la concentración, de la molalidad M, no de su naturaleza. Pero cuando digo cantidad, no me estoy refiriendo necesariamente a la concentración analítica, sino que me estoy refiriendo a todas las partículas de solvente, de soluto, que estén presentes en la solución. Moléculas, iones. ¿Por qué hago esta aclaración? Todas las partículas. Porque puedo tener especies que se disocian al ser disueltas en el solvente. Por ejemplo, si el solvente fuera agua y el soluto fuera cloruro de sodio, sabemos que el cloruro de sodio es un electrolito fuerte que se va a disolver en cationes sodio y aniones cloruro. Por lo tanto, si la concentración analítica de cloruro de sodio fuera, digamos, 1 molal, resulta que la concentración efectiva va a ser 2. Porque por cada mol de cloruro de sodio que se disuelve se generan 1 mol de sodio, pero también se genera 1 mol de cloruros, y a mí lo único que me interesa es cuántos moles de cosas hay, independientemente de cómo se llaman esas cosas, y hay 2. Por lo tanto, yo tengo que considerar este factor I, donde I es la cantidad de especies moleculares o iones en las que se disocia el soluto. En este caso, I vale 2. Es decir que
A esta expresión yo la tengo que corregir, porque esta M que aparece aquí es la concentración analítica, y si yo tengo especies que se disocian en solución, a esa concentración analítica tengo que multiplicarla por este factor I, al que se llama factor de Van Hoff o coeficiente de Van Hoff, y que justamente da cuenta de que la cantidad de partículas disueltas va a ser mayor que la concentración analítica.